La flota enemiga llegó en formación perfecta, una armada de naves de guerra esbeltas y relucientes que eclipsaban las estrellas. El dominio Uberrak no había perdido una guerra en más de 1000 años. Su imperio abarcaba cientos de mundos, su tecnología era inigualable y su doctrina militar era de una eficiencia despiadada. Y ahora, habían venido a por la tierra. El gran almirante Silo, en el puente de su nave insignia, el Dominio Eterno, observaba las defensas humanas, patéticamente pequeñas, en su pantalla holográfica. La flota orbital de la Tierra era irrisoria, docenas de cruceros anticuados y un único portanaves de batalla, el HSS Titán, flotando en el corazón de su formación como una reliquia de una guerra olvidada. Envíen la exigencia de rendición, ordenó Silo con voz calmada. Les concederemos la misericordia de la servidumbre. Un oficial del puente, con su piel de escamas carmesí brillando bajo las luces, presionó unos controles. Se envió una señal, una transmisión de superioridad absoluta. Momentos después, llegó la respuesta humana. La transmisión parpadeó en la pantalla, revelando a un oficial humano. Su uniforme era impecable, su expresión, ilegible. Capitán Elías Vance, del Titán. Si creen que nos vamos a rendir, dijo Vance con frialdad, no conocen muy bien a los humanos. Silo soltó una risa ahogada. Su desafío es admirable, pero también es estúpido. Sus defensas son obsoletas, su tecnología es primitiva y sus fuerzas están superadas en 1000 a 1. ¿De verdad creen que tienen alguna oportunidad? Vance sonrió. No era una sonrisa arrogante. No era la mueca desesperada de un hombre que se enfrenta a su fin. Era otra cosa, algo que le provocaba a Silo una extraña inquietud en el fondo de su mente. Oh, almirante, dijo Vance, con voz firme, no tiene ni idea de a lo que está a punto de enfrentarse. Con eso, la transmisión se cortó. Silo suspiró, negando con la cabeza. Otra especie que pensaba que el coraje podía reemplazar la potencia de fuego. Preparen la flota, ordenó. Aplástenlos. Entonces, como si fuera una señal, el Titán se movió. No hacia adelante, no en retirada. Se movió hacia arriba, con una velocidad que ninguna nave capital debería poseer. Ascendió a una órbita alta, más allá del alcance de fuego de la flota del dominio, y luego, desapareció. Silo frunció el ceño. ¿A dónde? Entonces, las alarmas sonaron. Uno de sus cruceros de la retaguardia explotó en un destello cegador de energía. Luego otro. Y dos más. Fuego de armas. ¿Pero desde dónde? La flota se movilizó en busca de respuestas, escaneando cada vector posible, pero los sensores no encontraron nada. Solo los restos ardientes de sus naves. Entonces, algo masivo se desocultó en medio de su formación. El Titán. Excepto que ya no era solo un portanaves de batalla. Era otra cosa. Algo nuevo. Algo que la humanidad nunca había mostrado antes. Y mientras sus armas se cargaban, la humanidad le enseñó a los Uberrak la primera lección de la guerra. Nunca asumas que conoces a tu enemigo. El pánico cundió por toda la flota Uberrak. No era posible. Ninguna nave había demostrado tener tecnología de ocultación, y mucho menos una de ese tamaño. Las mandíbulas de Silo castañetearon de frustración mientras sus oficiales buscaban respuestas a toda prisa. El Titán se cernía en el corazón de su flota, su oscuro casco erizado de armamento. ¿Cómo lo han hecho?, jadeó uno de sus estrategas. Eso no debería ser posible. Basta, rugió Silo. Concentren el fuego en esa nave, ahora. Por toda la flota Uberrak, los sistemas de armas se fijaron en el Titán. Lanzas de plasma, cañones disruptores y conjuntos de torpedos se cargaron. Pero antes de que pudieran disparar, el Titán se movió. No derivó ni rotó como una nave de guerra convencional. Pivotó de maneras que ninguna nave de clase capital debería poder, como si la inercia no significara nada. Y entonces, atacó. Las baterías delanteras del Titán desataron un torrente de energía carmesí, cegando cruceros Uberrak como si estuvieran hechos de papel. Una docena de naves se desvanecieron en bolas de fuego, sus escudos inútiles contra la pura fuerza de las armas humanas.
Las garras de Silo se clavaron en el reposabrazos de su trono de mando. Esto no es fuerza bruta. Esto es precisión. Están apuntando a puntos débiles estructurales, gritó un oficial. ¿Cómo lo saben? La idea hizo clic en la mente de Silo. Los habían estado observando, estudiando. Durante décadas, el dominio había creído que los humanos no eran más que otro objetivo de expansión, criaturas primitivas que apenas habían llegado a las estrellas. Pero de alguna manera, se habían estado preparando. Y ahora estaban usando ese conocimiento para abrirse paso a través de su flota. Guerra adaptativa, murmuró Silo. El titán parpadeó de nuevo, curvando la luz alrededor de su casco mientras desaparecía. Ocultarse y disparar al mismo tiempo, imposible. Y, sin embargo, los humanos lo habían logrado. Una fracción de segundo después, otra explosión desgarró la formación Uberrak cuando el titán reapareció por el flanco de estribor. «Están jugando con nosotros», susurró uno de sus almirantes. Silo se negaba a creerlo. Los humanos tenían una nave de guerra. Una. El dominio todavía tenía la superioridad numérica. Todas las naves, rompan la formación. Bramó. Rodéenlos. Sus órdenes fueron cumplidas de inmediato, pero incluso mientras las naves del dominio se dispersaban, el titán seguía siendo un fantasma. En un momento estaba allí, destrozando naves de batalla con armas que no deberían existir. Al siguiente, había desaparecido, atacando desde otro ángulo, sin permanecer nunca en un lugar el tiempo suficiente para ser inmovilizado. Y entonces, cuando el caos alcanzó su punto álgido, la nave humana finalmente habló. Un mensaje llegó, transmitiéndose en todos los canales del dominio. La voz del capitán Vance era calmada. Fría. Pensaron que sus armas podrían detenernos, dijo. Pensaron que sabían de lo que éramos capaces. La transmisión se cortó, y antes de que Silo pudiera reaccionar, el titán disparó algo nuevo. No láseres, no torpedos. Algo peor. Una onda de pulso emanó de la nave, expandiéndose hacia afuera en una esfera de energía creciente. Cuando golpeó a la flota del dominio, naves de guerra enteras se apagaron. Los motores murieron, los escudos colapsaron, las armas se negaron a disparar. Estaban ciegos, indefensos, y los humanos no lo estaban. El titán reapareció en el corazón de la flota lisiada. Y entonces, comenzó la masacre. Silo observó con horror cómo su flota era despedazada. El titán se movía como ninguna nave de guerra debería, serpenteando entre las naves inutilizadas del dominio como un depredador entre sus presas. El fuego de sus armas estallaba en todas direcciones, unilateral, despiadado. Naves que habían gobernado las estrellas durante siglos eran aniquiladas en segundos. La nave de guerra humana no desperdiciaba disparos. Cada ráfaga de sus rayos de energía carmesí golpeaba con precisión quirúrgica, abriendo brechas en los cascos, incendiando reservas de combustible, detonando núcleos de reactores. Los oficiales Uberrak gritaban aterrorizados. El puente del dominio eterno era una cacofonía de pánico. Nuestras armas no se cargan. Los escudos no responden. La nave humana está en todas partes. Silo apretó los puños. No era así como se suponía que debía ser. Energía de emergencia. Ladró. Pongan esas armas en línea. Si no podemos luchar, los embestiremos. Sus ingenieros se apresuraron, sus manos con garras golpeando los paneles de control. Pero el titán ya estaba allí. En la pantalla holográfica, la nave humana se cernía, imposiblemente cerca. Su casco era casi negro, absorbiendo la luz de los restos ardientes a su alrededor. Su diseño era ajeno, incorrecto para los ojos Uberrak. Sus informes de inteligencia no habían mostrado nada como esto. Esto no era solo un portanaves de batalla. Era una superarma. Un parpadeo de estática interrumpió el caos, y luego, la voz de Vance. Siempre pensaron que éramos débiles, dijo. Silo se giró bruscamente hacia la pantalla, sus mandíbulas castañeteando de ira. Somos débiles, gruñó. Sois una sola nave, humano. Una nave contra un imperio. Vance se rió entre dientes. ¿Imperio?
Veo un imperio que nunca se enfrentó a una guerra de verdad. Un imperio que pensó que podía expandirse sin consecuencias. Dígame, almirante, ¿qué pasa cuando finalmente luchas contra algo más fuerte que tú? La sangre de Silo se heló. Un segundo después, el titán volvió a disparar. Pero esta vez, no fue un ataque. Una ráfaga de energía de alta frecuencia se expandió, enviando ondas de choque a través del espacio. No era un arma. Era una señal. Los ojos de Silo se abrieron de par en par. No estaban solos. Por todo el sistema, comenzaron a aparecer nuevos contactos. Cientos de ellos. Miles. Naves que se desocultaban de la oscuridad. Naves humanas. No solo un titán. Docenas. Una flota. Esto nunca había sido una batalla. Había sido una ejecución. La revelación golpeó a Silo como un martillo. Los humanos nunca tuvieron la intención de luchar limpiamente. Habían dejado que el dominio creyera que eran débiles, que marcharan con su flota hacia una trampa, que creyeran que su superioridad tecnológica sería suficiente. Y ahora, los humanos habían venido a terminar la guerra antes de que pudiera siquiera comenzar. Silo respiró hondo, sus garras hundiéndose en la consola de mando. Tenía que hacer algo, cualquier cosa. Pero mientras miraba el enjambre de naves de guerra humanas que se acercaba, una terrible verdad se apoderó de él. No quedaba nada por hacer. Ni rendición. Ni escapatoria. Solo aniquilación. Lo último que vio antes de que el titán volviera a disparar, antes de que su nave insignia fuera engullida por las llamas, fue la fría sonrisa humana de Vance. La flota Uberrak había desaparecido. No derrotada, no vencida. Borrada. Sus naves de guerra, antes símbolos de dominio galáctico, eran ahora campos de escombros a la deriva en el vacío. El fuego ardía en los restos, proyectando sombras espeluznantes sobre el campo de batalla. Los cuerpos de oficiales y soldados Uberrak flotaban sin peso, su otrora poderoso imperio reducido a cascarones sin vida. El capitán Elías Vance estaba en el puente del Titán, con los brazos cruzados, su expresión ilegible. La batalla había terminado en minutos. No había sido una pelea. Había sido una masacre. Informe de estado, dijo. Todas las naves enemigas neutralizadas, respondió la teniente Carter. Resistencia mínima. Nunca lo vieron venir. Vance exhaló lentamente. Por supuesto que no. El dominio había gobernado las estrellas sin oposición durante siglos, demasiado arrogante para creer que su reinado podría terminar, demasiado ciego para darse cuenta de que la humanidad había estado observando, estudiando, preparándose. Almirante en el puente. Anunció una voz, y Vance se giró cuando la almirante de flota Helena Graves entró. La mujer rondaba los 60, su pelo plateado, su uniforme impecable. No había satisfacción en sus ojos, solo un cálculo frío. Está hecho, dijo ella. Vance asintió. ¿Cuáles son sus órdenes, almirante? Ella caminó hacia el ventanal, mirando las ruinas de la una vez poderosa flota del dominio. Luego, con una voz desprovista de vacilación, dijo: «Quemen sus mundos natales». El silencio se apoderó del puente. Vance no se inmutó. Lo esperaba. El dominio Uberrak nunca había concedido piedad a sus enemigos. Habían conquistado, esclavizado, exterminado. Ahora, la humanidad simplemente devolvía el favor. Esto no era solo sobre la guerra. Se trataba de borrar una amenaza. «Desplieguen la flota», ordenó Graves. «Quiero que cada colonia Uberrak sea purgada, cada astillero desmantelado, cada fortaleza reducida a polvo. O acabamos con ellos por completo, o nos arriesgamos a que regresen». Vance no discutió. Así era como la humanidad sobrevivía. No se trataba de luchar limpiamente. Se trataba de asegurar que el enemigo nunca tuviera la oportunidad de volver a levantarse. «Pongan rumbo al mundo natal Uberrak», dijo. «Terminemos lo que ellos empezaron». La flota se movió. Miles de naves de guerra humanas rompieron la formación, sus motores ardiendo con fuerza mientras aceleraban hacia su próximo objetivo. La guerra no había terminado, pero pronto, no quedaría nadie para contraatacar. Y la galaxia recordaría este día.
Recordarían el error que los Uberrak habían cometido. Habían pensado que sus armas podrían detener a la humanidad. Pero el titán les había demostrado que estaban fatalmente equivocados. La flota humana avanzó, con los motores ardiendo brillantes contra el vacío, mientras ponían rumbo al mundo natal de los Uberrak. Miles de naves se movían en perfecta coordinación. Acorazados, destructores y portanaves, cada uno un símbolo de la preparación de la humanidad para la guerra. En el puente del Titán, el capitán Elías Vance observaba la pantalla holográfica de su próximo objetivo. Uberraknar, el mundo trono del dominio. Era un planeta masivo, cubierto de ciudades en expansión y bastiones fortificados, hogar de miles de millones de ciudadanos Uberrak. ¿ETA? Preguntó Vance. 5 horas, respondió la teniente Carter. Las defensas enemigas están activas, pero no importará. Vance asintió. El mundo natal Uberrak estaba bien defendido, con cañones orbitales, escudos planetarios y una guarnición masiva. Pero nada de eso detendría lo que se avecinaba. El Titán y su flota no solo estaban atacando, estaban allí para borrar al dominio de la existencia. La almirante de flota Helena Graves estaba a su lado, con la mirada fija en la imagen del planeta. «¿Sabes lo que hay que hacer?», dijo ella. Vance dudó solo una fracción de segundo. ¿Una purga planetaria total? ¿Sin supervivientes? Graves asintió. Es la única manera. Si dejamos vivo aunque sea a una fracción de ellos, se reagruparán, y en 100 años estaremos luchando contra sus descendientes. Vance exhaló. Así era como la humanidad había sobrevivido durante tanto tiempo. No a través de la misericordia, sino de una eficiencia despiadada. No solo luchaban por la victoria, luchaban para asegurarse de que nunca tuvieran que volver a luchar. Pero aún así, algo en esto se sentía diferente. No sentía simpatía por los Uberrak. Habían esclavizado civilizaciones enteras, cometido atrocidades por todas las estrellas. Pero la idea de que miles de millones de vidas fueran aniquiladas de un solo golpe. «Capitán», dijo Carter, interrumpiendo sus pensamientos. Transmisión entrante. Es del alto canciller Uberrak. Vance intercambió una mirada con Graves. «Póngala en pantalla», dijo la almirante. La pantalla holográfica parpadeó y apareció una figura Uberrak. Una criatura alta, de aspecto regio, con escamas doradas pálidas y penetrantes ojos negros. El alto canciller Valcaray, el gobernante del dominio. Su voz era firme, pero había miedo detrás de ella. «Humanos», dijo, sus mandíbulas crispándose. «Han demostrado su fuerza. Han destruido nuestra flota. Pero les insto a reconsiderar sus próximas acciones». Vance se cruzó de brazos. «¿Reconsiderar? ¿Después de lo que su gente ha hecho?». Los ojos de Valcaray se oscurecieron. «Hemos gobernado durante milenios. Hemos conquistado. Sí, pero también lo han hecho ustedes. Esta guerra no necesita terminar en genocidio». Graves dio un paso adelante. «Su gente comenzó esta guerra. Nosotros solo la estamos terminando». El canciller Uberrak inspiró bruscamente. «No hay honor en el exterminio». Graves se rió con frialdad. «¿Honor? Esclavizaron especies enteras. Quemaron colonias que se resistieron. No mostraron piedad, ¿y ahora la suplican?». Valcaray se estremeció, pero no apartó la vista. «Ofrecemos la rendición». Vance y Graves intercambiaron miradas. «¿Rendición?», repitió Vance. «Incondicional». El canciller dudó, solo por un instante. Graves lo notó de inmediato. «¿Cree que todavía tiene opciones?», dijo, su voz volviéndose de acero. «No las tiene». Valcaray exhaló. «Les daremos nuestro ejército. Disolveremos el dominio. Pero perdonen a nuestra gente». El puente quedó en silencio. Vance sintió que algo se removía en su pecho. Una parte de él quería aceptar el trato, terminar con esto, acabar la guerra sin un exterminio. Pero entonces Graves habló. «No». La expresión del canciller se torció. «¿No puede ser qué?». «Esto no se trata de ganar», interrumpió Graves. «Se trata de asegurarse de que no quede nada para contraatacar». Las mandíbulas de Valcaray castañetearon rápidamente. «Se convertirían en aquello que afirman odiar».
Graves se inclinó hacia la pantalla. Nos convertimos en lo que necesitábamos ser. Pensaron que éramos débiles. Pensaron que podían quebrarnos. Pero solo forjaron algo más fuerte. Los ojos de Valkyrie parpadearon con comprensión y miedo. Graves se volvió hacia Vance. Corte la transmisión. Vance dudó, y luego cortó la comunicación. Por un momento, el silencio llenó el puente. Luego, Graves se dirigió a los oficiales de la flota. Procedan con el bombardeo. Y así, comenzó la lección final de la humanidad a la galaxia. La orden estaba dada. No había vuelta atrás. Por toda la flota, las naves de guerra de la humanidad ajustaron sus posiciones, adoptando soluciones de tiro precisas. El bombardeo no fue un reino de destrucción imprudente y caótico. Fue calculado. Frío. Cada cañón orbital, cada cañón de riel, cada lanza de energía se fijó en infraestructura crítica. Centros de mando militar, defensas planetarias, centros industriales y espaciopuertos. Los Uberrak habían gobernado durante miles de años. Ese reinado estaba a punto de reducirse a horas. ¡Fuego!, ordenó la almirante Graves. La primera andanada golpeó el escudo del planeta. La barrera protectora brilló contra el ataque, absorbiendo suficiente energía para vaporizar lunas. Pero no resistió. No pudo. Se resquebrajó como el cristal. La segunda andanada golpeó la superficie. Explosiones masivas se extendieron por continentes enteros, convirtiendo ciudades en tormentas de fuego. Ondas de choque arrasaron todo a su paso. Torres que se habían mantenido en pie durante siglos se desmoronaron como castillos de arena en un huracán. Los gritos de miles de millones llenaron los canales de emergencia. Súplicas de piedad, transmisiones desesperadas. Habían esperado la guerra. Nunca habían esperado esto. Vance observó la destrucción desde el puente del Titán. El planeta moría en tiempo real, sus ciudades una vez prósperas reducidas a cráteres de roca fundida. Había luchado en batallas antes, pero nada como esto. Esto no era una lucha. Era un exterminio. Iniciando fase final del bombardeo, informó la teniente Carter. La flota lanzó sus destructores de planetas, cargas masivas diseñadas para desencadenar inestabilidad tectónica. No solo estaban matando a los Uberrak, estaban borrando a Uberraknar de la existencia. En la pantalla principal, la superficie del planeta se fracturó. Masas de tierra entera se rompieron, con magma brotando de las heridas. Tsunamis de cientos de metros de altura engulleron continentes. La atmósfera del planeta se espesó con humo y escombros, sofocando cualquier vida que quedara. Y entonces, el golpe final. El Titán disparó su arma principal, una barra cinética sobrecargada, un proyectil moviéndose a velocidades relativistas, disparado desde la órbita directamente al núcleo del planeta. El impacto no fue solo devastador. Fue absoluto. El núcleo se desestabilizó. El planeta tembló. Los cimientos mismos de Uberraknar comenzaron a desgarrarse. Vance exhaló lentamente. Está hecho. La almirante Graves no sonrió, no celebró. Simplemente asintió. Márquelo como confirmado. El dominio ya no existe. El silencio llenó el puente. La guerra había terminado. El enemigo había desaparecido. Pero mientras Vance miraba los restos ardientes de una civilización que una vez había dominado las estrellas, no pudo evitar la sensación de que algo había cambiado. No en los Uberrak. En ellos. La humanidad siempre había luchado por la supervivencia, por la justicia, por la libertad. Pero hoy habían luchado por algo más. Y la galaxia lo había presenciado por primera vez. No eran ellos los conquistados. Eran ellos quienes borraban a un enemigo. Y en lo profundo del vacío, en el silencio dejado por la destrucción, una verdad se instaló en los huesos de cada soldado, cada oficial, cada superviviente que había visto de lo que la humanidad era realmente capaz. Ya no quedaba ningún imperio para desafiarlos, ningún enemigo lo suficientemente fuerte como para amenazarlos. Las brasas de Uberraknar aún brillaban en la oscuridad del espacio, un cementerio ardiente donde una vez se había erigido una civilización. En toda la flota humana reinaba el silencio. No hubo vítores, no hubo celebraciones,
solo el silencioso zumbido de las naves de guerra manteniendo su posición sobre el mundo destrozado. El capitán Elías Vance se sentó en su silla a bordo del Titán, mirando la destrucción abajo. Sus manos estaban firmes, su mente aguda, pero algo en lo profundo de su pecho se sentía pesado. Es la única manera, había dicho la almirante Graves. Y sin embargo, mientras Vance observaba las ruinas de un mundo arder, no podía evitar la sensación de que habían cruzado una línea que nunca podría ser deshecha. Una solicitud de transmisión parpadeó en su consola. No de un superviviente Uberrak. No quedaba ninguno. Esta venía de uno de los suyos. Mensaje entrante del Consejo de la Coalición Humana Unida, informó la teniente Carter. Quieren hablar directamente con usted, señor. Vance exhaló, enderezando su postura. Conéctelos. La pantalla holográfica cobró vida, revelando la imagen de la consejera Arya Vaz, una de las figuras más poderosas de la Coalición Humana Unida. Su rostro era ilegible, pero había algo en sus agudos ojos azules. Curiosidad, cálculo y quizás, el más mínimo indicio de inquietud. Capitán Vance, dijo suavemente. Almirante Graves, asintió hacia la oficial de mayor rango, que estaba de pie junto a Vance con los brazos cruzados. Consejera, respondió Graves, con voz firme. Han hecho lo que era necesario, dijo Vaz. El dominio ya no existe. La humanidad es ahora el poder indiscutible en este sector. Hubo una pausa, una tensión persistente bajo sus palabras. Pero, insistió Vance. La expresión de Vaz se mantuvo neutral. Pero entienden lo que esto significa, ¿verdad? Acabamos de reescribir las reglas de la guerra. La galaxia ha visto de lo que somos capaces. No solo derrotaron un imperio. Lo borraron. Graves no se inmutó. Y ahora nadie se atreverá a desafiarnos. ¿No es eso lo que quería? Vaz la estudió cuidadosamente. Quizás. Pero la historia está observando, almirante. Y también nuestros aliados. El ceño de Vance se frunció. ¿Aliados? Carter dudó antes de hablar. Señor, estamos recibiendo múltiples transmisiones de facciones alienígenas. Algunas nos felicitan. Otras, dudó. Otras están horrorizadas. Vance intercambió una mirada con Graves. Ambos sabían lo que esto significaba. La galaxia siempre había temido al dominio Uberrak. Habían sido los tiranos, los gobernantes indiscutibles de un imperio milenario. Pero ahora ya no estaban. Y algo peor había ocupado su lugar. No un conquistador, no un gobernante, sino un depredador. Una especie que no solo derrotaba a sus enemigos, los borraba. La humanidad ha asegurado su lugar, dijo Graves, su voz inquebrantable. Esa era la misión. Ese era el objetivo. La consejera Vaz se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿Y qué sucede cuando la próxima especie decida que nosotros somos la amenaza? Vance permaneció en silencio. No tenía respuesta. La transmisión terminó un momento después, dejando solo el silencioso zumbido del puente del Titán. Carter se movió, incómoda. ¿Órdenes, señor? Vance inspiró lentamente. Pongan rumbo a Sol. La flota giró. Los motores se encendieron mientras dejaban atrás las ruinas de Uberraknar. Pero Vance sabía, en el fondo, que esto no había terminado. La humanidad había ganado la guerra, pero el miedo que habían sembrado, eso solo estaba empezando. Mientras la flota se adentraba en el abismo del espacio, el peso de su victoria pendía sobre ellos como una tormenta silenciosa. El otrora poderoso dominio Uberrak no era más que polvo y ecos, borrado de las estrellas en una demostración de poder absoluto. Pero el poder tenía consecuencias. En el puente del Titán, el capitán Elías Vance estaba sentado en su silla, con las manos entrelazadas bajo la barbilla, los ojos fijos en la arremolinada expansión del hiperespacio más allá del ventanal. El viaje de regreso a Sol tomaría semanas, pero sabía que el verdadero desafío estaba por delante. No en el espacio, sino en los pasillos del poder que los esperaban en casa. No era el único que lo sentía. Señor, dijo la teniente Carter, vacilante, rompiendo el silencio. Los informes de moral son mixtos. Vance arqueó una ceja. ¿Mixtos? Carter asintió.
Algunos oficiales creen que hicimos lo que había que hacer, que aseguramos la supervivencia de la humanidad para siempre. Pero otros, dudó. Otros se preguntan si fuimos demasiado lejos. Vance exhaló. No le sorprendía. Cada soldado que había contemplado los restos ardientes de Uber-Ragnar había sentido el peso de lo que habían hecho. No había gloria en la extinción planetaria, no se cantarían canciones sobre los héroes de esta guerra. Solo susurros sobre en lo que la humanidad se había convertido. La almirante Graves, de pie a su lado con los brazos cruzados, se burló. ¿Cuestionarlo ahora? Es una tontería. Si tenían dudas, deberían haber hablado antes de que hiciéramos añicos ese planeta. Carter se movió incómoda, pero se mantuvo firme. Con todo el respeto, almirante, la gente procesa las cosas de manera diferente. Una cosa es seguir órdenes en el momento, y otra es vivir con ellas después. La mandíbula de Graves se tensó. Si no pueden vivir con la victoria, no pertenecen a esta flota. Vance observó el intercambio en silencio, antes de hablar finalmente. Esto ya no se trata de la victoria. Tanto Graves como Carter se volvieron hacia él. Vance se inclinó hacia adelante, su voz más baja. Ahora, se trata de lo que viene después. Sobre lo que sucede cuando el resto de la galaxia se dé cuenta de lo que somos capaces. La expresión de Graves se endureció. No se atreverán a oponérsenos. Quizás no abiertamente, admitió Vance. Pero acabamos de pintar un blanco en la espalda de la humanidad. Los Uberrak eran temidos porque gobernaban con puño de hierro. Pero no solo los derrotamos, los borramos de la historia. Ese tipo de poder no nos convierte en reyes. Encontró la mirada de Graves. Nos convierte en monstruos. Por primera vez desde que comenzó la guerra, Graves no tuvo una respuesta inmediata. Una alerta sonora en la consola lo salvó de un mayor debate. Capitán, dijo Carter, con los ojos muy abiertos, escaneando los datos entrantes. Estamos recibiendo una transmisión prioritaria. No de Sol, sino del Acuerdo Sendar. Vance frunció el ceño. El Acuerdo Sendar era una coalición de especies alienígenas independientes, alguna vez considerada rival del dominio Uberrak, aunque nunca lo suficientemente fuerte como para desafiarlos directamente. La humanidad había mantenido una frágil alianza con ellos, basada más en la conveniencia mutua que en la confianza. Y ahora, con los Uberrak fuera del tablero. Póngala en pantalla, ordenó Vance. El proyector holográfico cobró vida, revelando la forma del canciller Marbeck del Acuerdo Sendar. Su especie, altos humanoides cristalinos con exoesqueletos iridiscentes y cambiantes, siempre había tenido un aire de sabiduría y paciencia. Pero hoy, la expresión de Marbeck era ilegible. Capitán Vance, dijo Marbeck, su voz un zumbido bajo, como si resonara a través de la piedra. Almirante Graves. Desearía contactarlos en circunstancias diferentes. Canciller, dijo Vance, enderezándose. ¿Qué podemos hacer por el acuerdo? Los oscuros ojos de Marbeck parpadearon. No es lo que pueden hacer por nosotros. Es lo que ya le han hecho a la galaxia. Vance no dijo nada, esperando. Marbeck continuó. El exterminio del dominio Uberrak ha sacudido los cimientos de todas las potencias importantes del sector. Algunos ven sus acciones como necesarias. Otros las ven como una atrocidad imperdonable. Inclinó la cabeza. El acuerdo está dividido. La mandíbula de Vance se tensó. Esto era peor de lo que había temido. Graves, sin embargo, no mostró preocupación. Que estén divididos. Sus opiniones no cambian nada. La mirada de Marbeck se oscureció. Al contrario, almirante. Lo cambia todo. Un silencio se extendió por el puente. Marbeck exhaló, su forma cristalina pulsando débilmente. Hemos recibido inteligencia de que múltiples civilizaciones, algunas que alguna vez fueron sus aliadas, se están reuniendo en secreto. Les tienen miedo. A ustedes. A la humanidad. Se inclinó hacia adelante. Y las criaturas asustadas no se quedan de brazos cruzados. Se preparan. Vance sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La consola de Carter volvió a sonar, como para subrayar la advertencia de Marbeck. Ella palideció al leer los datos.
Señor, susurró. Los escáneres de largo alcance acaban de detectar movimientos de flota coordinados de múltiples facciones. Se están movilizando. Vance se volvió hacia Marbeck. ¿Está diciendo que están formando una coalición contra nosotros? La mirada de Marbeck se mantuvo firme. Estoy diciendo que la galaxia no teme la extinción. Teme ser impotente ante ella. Se acercó más. Les han mostrado lo que pueden hacer. Ahora harán lo que sea necesario para asegurarse de que nunca lo vuelvan a hacer. Graves exhaló bruscamente, negando con la cabeza. Que vengan. Tenemos la flota más fuerte de la galaxia. Saben que no pueden ganar una guerra contra nosotros. Marbeck la estudió, y luego a Vance. Quizás. Pero pregúntese, capitán. ¿Cuántas alianzas se han forjado en la desesperación? ¿A cuántos enemigos acaban de unir con un solo acto de destrucción? Vance sintió el peso de esas palabras caer sobre él. Marbeck se enderezó. No deseo ver a la humanidad destruida, capitán. Pero sepa esto, puede que hayan terminado una guerra. Su voz fue como un trueno distante, pero acaban de empezar otra. La transmisión se cortó. El silencio cayó sobre el puente del Titán. Carter susurró lo que todos estaban pensando. ¿Qué hemos hecho? El regreso a Sol no fue triunfal. No hubo desfiles, no hubo celebraciones, solo el reconocimiento silencioso e incómodo de que algo irreversible había ocurrido. La humanidad había ganado la guerra, pero al hacerlo, habían cambiado el curso de la historia galáctica para siempre. Mientras la flota atracaba en la masiva estación orbital sobre la Tierra, el capitán Elías Vance se presentó ante el alto mando del dominio terrano. Los líderes de la humanidad, políticos, estrategas militares y directores corporativos, escucharon mientras él daba su informe completo. Les habló de la rendición de los Uberrak, de la decisión de la almirante Graves, de la destrucción que siguió. Les habló de la advertencia del canciller Marbeck. Y luego, les dijo la verdad. Hemos convertido a la humanidad en la especie más temida de la galaxia. Murmullos se extendieron por la cámara. Algunos rostros estaban sombríos. Otros, inquietantemente satisfechos. La almirante de flota Graves estaba a su lado, con los brazos cruzados, desafiante como siempre. Hicimos lo que había que hacer. El miedo nos mantiene a salvo. Vance se encontró con su mirada. Por ahora. Un silencio se extendió entre ellos. El consejo deliberó durante horas, pero al final, la decisión ya estaba tomada. No por palabras, sino por acciones. El dominio terrano se prepararía para lo que viniera. Se construirían más flotas, se fortalecerían las defensas, se expandirían las redes de espionaje para monitorear a cada facción en la galaxia. Porque la guerra no había terminado. Simplemente había cambiado de forma. A través de las estrellas, los efectos de la destrucción de Uberragnar se propagaron como una supernova. La galaxia no era ajena a la guerra, pero nunca antes un imperio había sido borrado en un solo acto de brutalidad calculada. Especies que antes habían discutido por fronteras ahora se sentaban en reuniones secretas, forjando alianzas que antes se consideraban imposibles. Las mismas civilizaciones que habían temido el gobierno de los Uberrak ahora temían algo mucho peor. Una humanidad sin las ataduras de la moral, sin la carga de la contención. No esperarían a ver si la Tierra atacaría de nuevo. No esperarían a que sus propios mundos ardieran. En las sombras del espacio, se construían naves de guerra, se movilizaban ejércitos, se ponían en marcha planes. Y en el corazón de todo ello, una única e innegable verdad se cernía sobre cada cámara del Consejo y sala de guerra. La humanidad ya no era solo otra potencia en la galaxia. Eran la retribución. Vance estaba solo en sus aposentos a bordo del Titán, mirando la expansión azul de la Tierra abajo. Su hogar, su gente. Había luchado por ellos, matado por ellos, asegurado su futuro con fuego y sangre. Y sin embargo, mientras observaba las estrellas más allá, no podía evitar la sensación de que algo vital se había perdido. No solo los Uberrak, no solo la inocencia de aquellos que habían llevado a cabo la purga, sino el alma de la humanidad misma. Un timbre resonó en sus aposentos. Un mensaje seguro. Lo abrió. Una sola línea de texto apareció en la pantalla. Vienen. Sin remitente,
sin origen rastreable. Solo una advertencia. Los dedos de Vance se cernieron sobre la consola. No tenía dudas sobre quiénes venían. La pregunta era cuándo. Exhaló y se enderezó. El tiempo para el arrepentimiento había terminado. La humanidad había elegido su camino, y ahora lo recorrerían, sin importar a dónde condujera.